El director de la funeraria me apartó del grupo y me susurró: «Este año ya enterramos a 6 personas de tu edificio». El aire en el cementerio era tan pesado que cada respiración se sentía como tragar polvo de mármol. Estábamos despidiendo a la señora del 4B, una mujer que hasta hace 2 semanas subía las escaleras con más energía que yo, cuando el director de la funeraria, un hombre cuya piel parecía pergamín estirado sobre un cráneo, me tomó del antebrazo. Me apartó del grupo de vecinos que lloraban mecánicamente y, con un aliento frío que olía a flores podridas y formaldehído, me soltó la cifra que me detuvo el corazón: «Este año ya enterramos a 6 personas de tu edificio». Me quedé helado, mirando su sonrisa profesional mientras él consultaba un cuaderno de cuero negro donde los nombres de mis vecinos figuraban con una caligrafía perfecta y definitiva. 6 muertes en un edificio de apenas 12 viviendas no es una racha de mala suerte, es una purga sistemática que nadie en la comunidad se atrevía a mencionar en voz alta. El director me miró fijamente a través de sus lentes empañados, sugiriendo con un gesto casi imperceptible que el espacio en su furgón no tardaría en llenarse de nuevo si las cosas seguían el patrón establecido. Me soltó con una brusquedad que me hizo tropezar, regresando a su puesto junto al féretro con esa parsimonia de quien sabe que el tiempo siempre juega a su favor. Al mirar a mis vecinos restantes, todos ellos pálidos y con ojeras profundas, me di cuenta de que no estábamos en un funeral, sino en una sala de espera hacia el abismo. Regresé a casa con la cifra taladrándome los sesos: 6 personas, una cada 2 meses exactos, sin enfermedades previas ni accidentes explicables. Al entrar en el portal, el crujido del ascensor antiguo sonó como un quejido humano y el pasillo parecía más estrecho, como si las paredes de hormigón se estuvieran cerrando para saborear nuestra angustia. Miré las puertas de los apartamentos vacíos, marcadas con una cinta discreta que el administrador ponía para evitar robos, y sentí que el edificio mismo estaba respirando a través de las rejillas de ventilación. No era solo el azar, había un hilo invisible que conectaba esas 6 tumbas con los cimientos de nuestra comunidad, y yo era el próximo nombre que el director de la funeraria ya empezaba a garabatear en su cuaderno de sombras. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada crujido de las tuberías me sonaba a una sentencia. Me senté frente al ordenador y empecé a rastrear las esquelas locales y los informes de defunción del último año, cruzando los datos con los nombres de mis antiguos vecinos. Lo que descubrí me dejó la boca seca y las manos heladas sobre el teclado. Las 6 muertes no eran aleatorias. Ocurrían con una precisión matemática aterradora, exactamente cada 60 días, a las 3 de la madrugada. El patrón era tan rígido que parecía que el edificio estaba cumpliendo con una cuota de mantenimiento biológico, entregando un alma al director de la funeraria con la puntualidad de un pago de hipoteca. La última víctima había caído hacía 58 días, lo que significaba que el próximo pago vencía en menos de 48 horas. Al revisar los planos de los pisos afectados, el patrón se volvió aún más siniestro. Las muertes seguían un movimiento en espiral, descendiendo desde el ático hasta los pisos inferiores, trazando una geometría invisible que conectaba cada cadáver con el centro del bloque. Mi apartamento, el 2B, estaba justo en la trayectoria del siguiente giro de esa espiral mortal. Me di cuenta de que no estábamos ante una racha de mala salud, sino ante un mecanismo de sacrificio urbano que funcionaba en las sombras de nuestra rutina diaria. La oscuridad de mi habitación se sentía más densa, como si el aire estuviera cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Miré el reloj digital, las 3 de la mañana. En ese preciso instante, escuché un golpe seco y rítmico que venía del piso de arriba, seguido de un arrastrar metálico que recorrió todo el pasillo. Alguien, o algo, estaba midiendo los espacios, preparando el terreno para la entrega del número 7. El tiempo se agotaba y yo no era más que un número en una lista de espera que el edificio mismo estaba gestionando con una frialdad inhumana, esperando a que el segundero marcara el final de mi propia existencia. La paranoia me obligó a vigilar por la mirilla a intervalos de 10 minutos, hasta que finalmente lo vi. Eran las 4 de la mañana cuando el viejo don Elías, el conserje que llevaba en el edificio más tiempo del que nadie recordaba, apareció en el rellano del 3B, el piso de la última víctima. No llevaba herramientas de limpieza comunes. Cargaba un cubo de hierro que emanaba un vapor gélido y un cepillo de cerdas metálicas que chirriaba contra el suelo. Lo vi arrodillarse frente a la puerta del fallecido, murmurando algo en un idioma que sonaba como piedras chocando entre sí, mientras frotaba con una saña maníaca una mancha oscura que parecía filtrarse desde debajo de la madera. Don Elías nunca envejecía. Tenía la misma piel cetrina y la misma espalda encorvada que cuando me mudé hace 5 años, pero bajo la luz amarillenta del pasillo, sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado fuertes para alguien de su supuesta edad. Lo más inquietante fue ver cómo recogía con un paño negro unos restos blanquecinos, similares a la sal, que formaban un círculo perfecto alrededor del marco de la puerta. Antes de irse,
Se detuvo frente a mi puerta y clavó su mirada en la mirilla, como si pudiera ver el miedo palpitando en mi pupila. Esbozó una sonrisa desdentada y pasó su mano callosa por el marco de mi entrada, dejando un rastro de humedad fría que hizo que el barniz de la madera se retorciera como si estuviera vivo. Cuando finalmente se retiró hacia el sótano, salí al pasillo con una linterna, temblando de pies a cabeza. Al inspeccionar el marco donde la había tocado, noté que la madera estaba empezando a ennegrecerse, formando una pequeña incisión en forma de garfio que no estaba allí hace una hora. No era suciedad lo que limpiaba en los otros pisos, era el rastro del cobrador que el edificio enviaba cada 60 días. El conserje no era un empleado de mantenimiento, era el preparador de los sacrificios, el hombre que allanaba el camino para que el director de la funeraria tuviera su mercancía puntual. Comprendí que el sótano no guardaba calderas ni trastos viejos, sino el secreto de por qué mis vecinos se convertían en ceniza cada 2 meses exactos. Me quedé de rodillas frente a mi propia entrada, analizando con la linterna aquel garfio oscuro que don Elías había tallado con el simple roce de sus dedos. Al acercar la luz, la marca pareció vibrar, como si el relieve de la madera fuera un pulso acelerado que intentaba comunicarse con algo oculto en los cimientos. No era un simple grafiti ni un daño accidental, era una runa de geometría no euclidiana, un símbolo que parecía devorar la luz a su alrededor. Busqué febrilmente en foros de arquitectura oculta y textos antiguos digitalizados, hasta que encontré una referencia que me heló la sangre, la marca del arrendatario. Según los textos, esa señal no identificaba quién vivía allí, sino quién había sido ya vendido para pagar la deuda de sangre del terreno. La marca funcionaba como un faro para lo que sea que recorriera los pasillos a las 3 de la mañana, una invitación grabada en el umbral para que la entidad no tuviera que perder tiempo buscando su próxima presa. Al revisar las fotos que había tomado discretamente de los marcos de las otras 6 víctimas, confirmé el horror, todas tenían la misma muesca, aunque ahora solo quedaba una cicatriz grisácea en la madera donde el conserje había intentado borrar el rastro. La mía, en cambio, estaba fresca, supurando una especie de resina negra que olía a tierra húmeda de cementerio y a metal oxidado. Estaba marcado para morir, etiquetado como un producto de consumo para una fuerza que no entendía de leyes humanas, solo de contratos arquitectónicos firmados con sangre. Intenté lijar la marca, desesperado por borrar mi sentencia, pero cuanto más frotaba la madera, más profundo se volvía el surco, como si la runa se estuviera alimentando de mi propio esfuerzo. Cada vez que pasaba el papel de lija, sentía un pinchazo agudo en el pecho, una conexión física aterradora entre la puerta de mi hogar y mi propio corazón. El edificio me estaba reclamando, vinculando mi pulso al ritmo de sus tuberías y mis huesos a su estructura de hormigón. Comprendí con un grito ahogado que no podía simplemente borrar la marca. La señal ya estaba grabada en mi destino, y el contador hacia las 3 de la mañana del día siguiente seguía avanzando, implacable, mientras la mancha negra en mi puerta empezaba a extenderse como una sombra con hambre. El aire en el salón se volvió irrespirable, cargado de un hedor rancio que parecía emanar directamente de las entrañas del edificio. Me acerqué a la rejilla de ventilación del pasillo, el único conducto que conectaba verticalmente todos los pisos, y sentí una corriente de aire gélido que me golpeó la cara. Fue entonces cuando los escuché. No eran ruidos de tuberías ni el viento silbando entre las grietas, sino susurros articulados que subían desde el sótano en una cascada de siseos metálicos. Las voces no eran humanas. Tenían una frecuencia vibratoria que hacía que mis dientes castañearan y que mi visión se nublara. Repetía mi nombre una y otra vez, intercalándolo con una orden que me heló el alma. Deja la puerta abierta, el contrato necesita tu aliento. Pegué la oreja al metal frío y pude distinguir los lamentos de las 6 víctimas anteriores mezclados en esa corriente de aire tóxico. Reconocí el tono agudo de la señora del 4B y la voz ronca del vecino del 5C, todos atrapados en una especie de red de comunicación interna que el edificio utilizaba para procesar a sus inquilinos. Los susurros me explicaban, con una lógica aterradora, que mi cuerpo era solo el combustible necesario para que el ascensor siguiera subiendo y para que las luces del portal no se apagaran nunca. Me prometían que el dolor sería breve si dejaba de resistirme, asegurando que la marca en mi puerta ya había comenzado a disolver la barrera entre mi realidad y el vacío que habitaba tras las paredes. Retrocedí tropezando, tapándome los oídos con desesperación, pero las voces ahora parecían sonar dentro de mi propio cráneo, sincronizadas con el latido de mi corazón. El sistema de ventilación no era para que nosotros respiráramos, sino para que el edificio pudiera alimentarse de nuestra angustia antes del cobro final. Comprendí que no había rincón seguro. El aire que llenaba mis pulmones estaba infectado por la voluntad de la estructura, y cada palabra que escuchaba era un sedante diseñado para que, cuando llegaran las 3 de la mañana, yo mismo fuera quien quitara el cerrojo. La cuenta atrás seguía su curso y los susurros se volvían más imperativos.
transformando mi hogar en una trampa acústica donde el silencio era el lujo más caro y la supervivencia, una posibilidad que se desvanecía con cada bocanada de aire. Coloqué una cámara de seguridad oculta en el detector de humos del rellano, apuntando directamente a la puerta del 3B, el piso del último vecino que el director de la funeraria se llevó en una bolsa negra. Me encerré en mi habitación con el portátil, mirando la pantalla con la intensidad de un condenado a muerte, esperando que el reloj marcara la hora bruja. A las 3 de la mañana exactas, el monitor parpadeó y la imagen se llenó de una estática grisácea que parecía latir. Entonces, la puerta del 3B, que yo mismo había comprobado que estaba cerrada con llave por la policía, se abrió sin hacer ruido, deslizándose sobre sus bisagras como si el aire mismo la empujara. Una figura empezó a materializarse en el umbral, pero no era un cuerpo sólido, sino una distorsión en la luz, una silueta de pura ausencia que hacía que la lente de la cámara se agrietara. Lo que vi me hizo ahogar un grito. Aquello no tenía rostro, solo una máscara de vacío que absorbía la iluminación del pasillo, pero sus extremidades eran largas y terminaban en dedos afilados que recordaban a la marca de mi propia puerta. La entidad entró en el piso vacío y, por un segundo, la cámara captó su reflejo en el espejo del pasillo. No proyectaba sombra en la pared, pero las baldosas de granito cedían bajo su peso invisible, agrietándose bajo una presión de toneladas. La criatura se detuvo, giró su cabeza inexistente hacia mi cámara y a través de la conexión Wi-Fi, sentí una descarga eléctrica que me quemó las yemas de los dedos. En la pantalla, un mensaje de error apareció sobreimpreso con una caligrafía que no era del sistema operativo. Veo tu marca. Apagué el ordenador de un golpe, pero la imagen de esa distorsión devoradora de luz quedó grabada en mis retinas. Aquello no era un fantasma, era el cobrador físico del edificio, una anomalía arquitectónica enviada para recolectar la deuda de sangre que don Elías preparaba cada noche. Comprendí que las cerraduras y las puertas de seguridad no significaban nada para algo que podía desfasar la materia a su voluntad. La entidad acababa de terminar de limpiar el piso de arriba y ahora, guiada por el rastro de resina negra que supuraba de mi marco, sabía exactamente dónde estaba su próxima entrega. El edificio ya no solo susurraba por los conductos, ahora había enviado a su ejecutor a mi puerta, y yo solo tenía una delgada lámina de madera entre mi vida y ese vacío insaciable. A primera hora de la mañana, corrí al archivo histórico de la ciudad, desesperado por encontrar una grieta en la realidad de este edificio maldito. Tras horas de bucear entre legajos llenos de moho y planos amarillentos, encontré el expediente de construcción original de 1924. El arquitecto, un tal Julian Vane, había sido expulsado del gremio por sus teorías sobre la arquitectura parasitaria, una disciplina que afirmaba que los edificios podían alcanzar la inmortalidad si se alimentaban de la energía cinética de sus ocupantes. Al desplegar el plano de cimentación, se me heló la sangre. El bloque no estaba asentado sobre pilares convencionales, sino sobre una estructura en forma de embudo que convergía en un punto ciego bajo el sótano, exactamente donde don Elías pasaba sus noches. Vane no había diseñado viviendas, había construido una máquina de sacrificio geométrica. Las medidas de los pasillos, los ángulos de las escaleras y la disposición de las rejillas de ventilación formaban un circuito cerrado diseñado para canalizar el último aliento de los inquilinos hacia el centro de la tierra. Según las notas al margen del arquitecto, el edificio requería una renovación de fluidos vitales cada ciclo de 60 días para evitar que el cemento se agrietara y la estructura colapsara. El director de la funeraria y el conserje no eran empleados externos. Eran los sacerdotes de una maquinaria industrial que transformaba nuestras vidas en el pegamento que mantenía en pie las paredes de nuestra propia prisión. Lo más aterrador fue encontrar la lista de los primeros residentes de hace un siglo. El patrón de 6 muertes anuales se había repetido sin falta desde el día de la inauguración. El edificio era un organismo vivo, una bestia de ladrillo y hierro que había devorado a cientos de personas para mantenerse joven mientras la ciudad crecía a su alrededor. Al final del expediente, había un boceto de la marca del arrendatario, la misma que ahora supuraba en mi puerta. Con una anotación final de Vane, el séptimo siempre es el más dulce, pues su miedo es el que sella el hormigón para el próximo siglo. Comprendí que no era un vecino más. Yo era la pieza clave que el edificio necesitaba para completar su ciclo centenario de regeneración. Salí del archivo municipal con los planos temblando en mis manos, pero al llegar al portal, me encontré con el vecino del 1A, un hombre que siempre evitaba el contacto visual. Me interceptó junto a los buzones, con la piel tan traslúcida que se le veían las venas azules latiendo con pánico. Me susurró que él también había visto al cobrador y que la lista se estaba acelerando porque el edificio tenía arembre de un sacrificio centenario. Intentó entregarme una llave oxidada que, según él, abría una trampilla en el cuarto de calderas, pero antes de que sus dedos rozaran los míos, el ascensor se abrió de golpe sin que nadie lo hubiera llamado.
Una ráfaga de aire con olor a ozono y carne quemada inundó el vestíbulo, y las luces parpadearon hasta morir. Escuché un crujido seco, como el de una rama partiéndose en invierno. Cuando la luz de emergencia se encendió con un zumbido eléctrico, el vecino del uno allá no estaba de pie. Su cuerpo estaba doblado en un ángulo imposible contra la pared, con el tórax hundido como si una prensa hidráulica invisible lo hubiera aplastado en un segundo. No hubo sangre, solo un vacío absoluto donde debería estar su fuerza vital. El director de la funeraria apareció en la puerta principal en ese preciso instante, con su furgón negro ya estacionado en la acera, como si hubiera recibido una notificación por satélite de la muerte antes de que el cuerpo se enfriara. Me miró por encima de sus gafas y señaló su reloj. El ciclo se había roto, la séptima víctima ya no era yo, pero eso solo significaba que el edificio estaba fuera de control. El conserje salió de las sombras con su cubo de vapor gélido y empezó a frotar la pared donde el vecino acababa de morir, ignorando mi presencia como si yo ya fuera un fantasma. Al mirar hacia mi buzón, vi que la llave oxidada que el vecino intentó darme seguía allí, brillando bajo la luz roja de emergencia. La muerte del 1A no me había salvado, solo había servido de aperitivo para la entidad, que ahora se movía con una libertad frenética por los pasillos. Ya no eran 60 días. El mecanismo de sacrificio se había averiado y el edificio iba a devorar a todos los que quedábamos dentro para saciar su sed centenaria antes de que el sol volviera a salir. Subí las escaleras hacia la azotea con la llave oxidada apretada en el puño, evitando el ascensor que ahora emitía un zumbido hambriento. Hacía días que el agua del grifo salía con un matiz cobrizo y un sabor metálico que se pegaba al paladar como la sangre, pero lo que encontré al abrir la tapa del depósito principal me hizo vomitar sobre el hormigón. El agua no estaba sucia por el óxido, estaba saturada de una sustancia viscosa, una especie de sedimento orgánico que vibraba al ritmo de los latidos del edificio. En el fondo del tanque, sumergidos en ese líquido denso, flotaban cientos de objetos personales, dentaduras, alianzas de boda, marcapasos y fragmentos óseos que el filtro no había podido retener. El depósito no era un suministro de agua, era un tanque de maceración donde el edificio procesaba los restos físicos de las víctimas que el director de la funeraria no se llevaba en sus bolsas negras. Estábamos bebiendo la esencia de los 6 vecinos anteriores, integrando su ADN en el nuestro para que la estructura pudiera reconocernos como parte de su propia biomasa. Al mirar mi reflejo en el agua turbia, vi que mis encías estaban empezando a ennegrecerse y que mis poros supuraban la misma resina oscura que la marca de mi puerta. El envenenamiento no era accidental, era una predigestión sistémica diseñada para que, cuando el cobrador llegara a por nosotros, nuestros cuerpos ya no opusieran resistencia. Un ruido metálico me hizo girar la cabeza. Don Elías estaba en la puerta de la azotea, sosteniendo una manguera que conectaba directamente con las calderas del sótano. Me miró con una lástima infinita, asegurando que el ciclo del agua era lo único que mantenía nuestras mentes dóciles mientras la entidad se alimentaba. Comprendí que cada ducha, cada vaso de agua y cada comida cocinada en esa cocina nos había convertido en parte del hormigón. No éramos inquilinos viviendo en un edificio, éramos parásitos invertidos, alimentando con nuestra propia carne la longevidad de un monstruo de ladrillo que nos estaba digiriendo vivos desde dentro de nuestras propias células. Bajé de la azotea con el sabor de los muertos todavía en mi garganta, pero al llegar a mi rellano, la luz del pasillo no parpadeó, se quedó fija, de un blanco clínico y cegador. Allí, apoyado contra mi puerta marcada, estaba el director de la funeraria. Ya no vestía su traje de luto, sino un delantal de cuero manchado de algo que brillaba como el mercurio bajo los fluorescentes. Al verme, no sacó un arma, sino una cinta métrica de metal que chirrió al desplegarse, midiendo el ancho del pasillo con una precisión maníaca. Con una voz que recordaba al roce de 2 lápidas, me dijo que estaba allí para ofrecerme un presupuesto preventivo, ya que mi estructura ósea presentaba una curvatura que requeriría un modelo de caja reforzado para el próximo ciclo. Sacó un catálogo de acabados que no mostraba maderas nobles, sino diferentes tipos de hormigón y hierro corrugado, los mismos materiales que formaban las vigas de nuestro edificio. Me explicó que en este bloque, la muerte no era el final, sino una promoción a material de carga. Mis vecinos anteriores no estaban bajo tierra, estaban mezclados en la mezcla que reforzaba los cimientos para que la estructura pudiera soportar el peso de los siglos. Me ofreció un descuento si aceptaba una incineración estructural, un proceso donde mi energía térmica se usaría para calentar el agua que los otros vecinos seguirían bebiendo, cerrando así el círculo perfecto de la economía biológica del inmueble. Intenté empujarlo para entrar en mi piso, pero su cuerpo era tan denso como una columna de granito, ni siquiera se inmutó. Me entregó una tarjeta de visita que, al tacto, se sentía como piel humana curtida, y me susurró que no importaba cuánto cerrara la puerta, porque él ya tenía las medidas de mi alma. El séptimo siempre intenta correr,
dijo con una sonrisa que revelaba dientes de porcelana negra, pero el hormigón es muy paciente. Se marchó por la escalera sin hacer ruido, dejando tras de sí un rastro de polvo de cal que empezó a filtrarse por debajo de mi puerta, como si el propio edificio estuviera empezando a enterrarme vivo mientras yo todavía intentaba encontrar las llaves. Entré en mi apartamento con las manos temblando, tirando la tarjeta de piel humana al suelo como si quemara. Necesitaba respuestas que no estuvieran contaminadas por el aliento del funerario, así que volví a los planos que robé del archivo y empecé a medirlos con una regla metálica, comparando las cotas del edificio con la altura real de las escaleras. Fue entonces cuando las matemáticas revelaron la última y más oscura mentira de Julian Bane. Según la estructura externa, el bloque tenía 12 plantas, pero el espacio total entre los cimientos y la azotea permitía exactamente una más. Había un piso 13 oculto, una planta fantasma que no figuraba en los botones del ascensor ni en las placas del rellano, pero cuyo peso estaba aplastando mi propio techo cada noche. El espacio estaba camuflado entre el piso 12 y el tejado, una cavidad de hormigón sellada donde el aire no circulaba y donde el arquitecto había diseñado el cerebro de la máquina de sacrificios. Al revisar la columna de ventilación, me di cuenta de que todos los susurros, el hedor rancio y el vapor gélido no bajaban de la azotea, sino que se originaban en ese nivel invisible. Era allí donde el cobrador descansaba entre ciclos, y donde se procesaban las almas de los vecinos antes de convertirlas en material de carga para las vigas. Mi habitación estaba justo debajo del núcleo central de ese piso 13, y mientras miraba el techo, noté que el yeso empezaba a agrietarse siguiendo la forma de un engranaje gigante que giraba con una lentitud milenaria. Empujé una silla y golpeé el techo con el mango de una escoba. El sonido no fue el rebote seco del hormigón, sino un eco profundo y metálico, como si estuviera golpeando la campana de una catedral enterrada. Algo arriba respondió al golpe. Un paso pesado y deliberado hizo vibrar las lámparas, y un líquido oscuro, más denso que el aceite, empezó a gotear desde la lámpara central. El piso 13 no estaba vacío, estaba lleno de la historia no contada de cada vecino borrado, una colmena de piedra donde el tiempo se detenía y donde la muerte era solo el combustible para una eternidad de servidumbre arquitectónica. El edificio ya no solo me quería muerto, me quería arriba, en la planta que no existe, para formar parte del mecanismo que haría girar el mundo de Julian Bane por otro siglo más. Me quedé paralizado bajo la gotera de aceite negro, comprendiendo por fin la magnitud de la simbiosis entre el ladrillo y la carne. El edificio no era una construcción estática, sino un organismo dinámico que desafiaba las leyes de la termodinámica. Para no sucumbir a la erosión, al óxido y a la gravedad, necesitaba una inyección constante de entropía humana. Julian Bane había creado una arquitectura que canibalizaba la conciencia de sus habitantes para mantener la cohesión de sus moléculas de cemento. Si las muertes se detenían, el edificio empezaría a vibrar en una frecuencia de colapso, desmoronándose no solo físicamente, sino arrastrando la realidad de toda la calle hacia el vacío del piso 13. Cada vecino que el director de la funeraria procesaba funcionaba como un perno biológico, una pieza de refuerzo que mantenía las vigas tensas y el suelo nivelado. Nosotros no pagábamos alquiler por un espacio, pagábamos con nuestra vitalidad por el privilegio de que el techo no nos aplastara mientras dormíamos. La estructura estaba viva, pero era una vida parasitaria y hambrienta que sentía el dolor de sus propias grietas. Por eso el conserje se afanaba tanto en limpiar, no para higienizar, sino para calmar el sistema nervioso de una bestia de 12 plantas que empezaba a rugir de hambre. Los susurros del sistema de ventilación eran en realidad los quejidos de un edificio que se sentía morir y que exigía su medicina de sangre para seguir respirando a través de nuestras ventanas. Comprendí que la marca en mi puerta era una invitación para convertirme en la viga maestra de la próxima década, el sacrificio estructural que permitiría que el hormigón se regenerara una vez más. El aceite negro que caía de mi techo era la sangre del edificio, un fluido lubricante que necesitaba ser purificado con un alma nueva antes de que el sol naciera. Si yo no subía voluntariamente al piso 13, el edificio simplemente se plegaría sobre sí mismo conmigo dentro, triturándome entre sus paredes para extraer hasta la última gota de energía de mis huesos. Ya no se trataba de escapar de un asesino, sino de intentar sobrevivir a un ecosistema que me había predigerido y que ahora se disponía a tragarme para no morir él mismo de inanición mineral. Con la respiración agitada, busqué el contrato de arrendamiento que firmé hace años, necesitando ponerle un nombre real a la entidad que gestionaba este matadero de lujo. La empresa figuraba como Inversiones Bane y Asociados, pero al rastrear el registro mercantil en mi teléfono, los datos me devolvieron un vacío absoluto. El administrador único, el hombre que supuestamente firmaba cada recibo y autorizaba cada reparación de don Elías, no era otro que el mismísimo Julian Bane. Según los registros oficiales del cementerio municipal, el arquitecto había fallecido en 1976, pero su firma seguía apareciendo en documentos actualizados hace apenas una semana,
con un trazo que parecía hecho con ceniza prensada. La empresa gestora era una cáscara vacía, una fachada legal operada directamente desde la funeraria para canalizar las herencias de los vecinos fallecidos hacia el mantenimiento de la estructura. Al cruzar las direcciones fiscales, descubrí que la oficina de administración compartía el mismo sótano donde el director guardaba sus ataúdes de hormigón. No había una junta de propietarios, no había inspectores municipales, no había nadie fuera del círculo de la muerte que supiera que este edificio existía legalmente. Estábamos viviendo en un limbo administrativo, una propiedad privada del más allá donde los vivos solo éramos el ganado necesario para pagar las facturas de un muerto que se negaba a abandonar su obra maestra. Me di cuenta de que cada queja que envié por correo, cada solicitud de reparación y cada pago mensual habían ido a parar directamente a las manos del director de la funeraria, quien utilizaba el dinero para comprar los químicos que don Elías vertía en nuestras tuberías. El sistema era perfecto y hermético, un edificio que se autofinancia con la muerte de sus inquilinos, gestionado por un administrador que ya es parte del suelo que pisamos. La sensación de aislamiento fue total. No podía llamar a la policía ni a los bomberos porque, para el mundo exterior, este número de la calle no figuraba en ningún mapa moderno desde hacía décadas. Estábamos atrapados en un pliegue del tiempo, gobernados por un cadáver y vigilados por sus enterradores, esperando nuestro turno para ser archivados en el piso 13. Agarré mi mochila, la llave oxidada y corrí hacia la puerta principal con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Al llegar al marco marcado, giré el pomo con todas mis fuerzas, pero la madera no cedió, se sentía soldada al resto de la estructura, como si la puerta y la pared se hubieran fusionado en una sola pieza de materia impenetrable. Desesperado, corrí hacia la ventana del salón para pedir ayuda, pero al descorrer las cortinas, el grito se me quedó atascado en la garganta. Fuera no estaba la calle iluminada, ni los coches, ni el edificio de enfrente. Solo había una extensión infinita de niebla grisácea y paredes de cemento que se elevaban hacia un cielo sin estrellas, formando un patio de luces colosal que no tenía fin. El edificio se había cerrado sobre sí mismo, desconectándose de la ciudad y de la realidad física que yo conocía. Al apoyar las manos en el cristal, noté que no estaba frío, sino que vibraba con un calor orgánico, como si estuviera tocando la piel de un ser vivo. Miré hacia abajo y no vi el suelo, solo más niveles de ventanas idénticas a la mía que se perdían en un abismo de sombras, sugiriendo que el bloque ya no tenía 12 plantas, sino que se había expandido hacia una dimensión vertical infinita. El paisaje urbano había desaparecido, devorado por la arquitectura parasitaria de Julian Vane, que ahora era el único universo existente para los que todavía respirábamos dentro. Intenté romper el cristal con una silla, pero el impacto no produjo ni una grieta. El mueble se hizo añicos como si hubiera golpeado una placa de acero. Una risa seca y metálica empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación, burlándose de mi intento de fuga. El edificio me había tragado por completo, aislándome en una celda de lujo de la que no se podía salir porque ya no había una fuera a donde ir. Comprendí que la única dirección posible no era hacia la calle, sino hacia abajo, hacia el sótano donde don Elías y el director de la funeraria me esperaban para completar mi integración definitiva en el hormigón. Estaba atrapado en el estómago de la bestia, y el proceso de digestión acababa de entrar en su fase final. Bajé las escaleras hacia el sótano, la única dirección que el edificio permitía, sintiendo como los peldaños se ablandaban bajo mis pies como si fueran lengua y no granito. Al cruzar el umbral del cuarto de calderas, el calor se volvió insoportable, un bochorno denso que olía a sudor viejo y aceite de embalsamar. Allí, en el centro de una estancia circular que no figuraba en ningún plano, don Elías y el director de la funeraria trabajaban con la sincronía de dos cirujanos. Frente a ellos, un nicho vertical de hormigón fresco esperaba con la forma exacta de mi cuerpo, rodeado de velas hechas de grasa humana que proyectaban sombras alargadas y deformes contra las calderas que rugían como pulmones enfermos. El director sostenía un cincel de plata y estaba terminando de tallar mi nombre y mi fecha de nacimiento en la base del nicho, mientras el conserje vertía un líquido espeso y brillante en una cubeta de mezcla. No se sorprendieron al verme. Al contrario, don Elías me hizo un gesto casi paternal para que me acercara, asegurando que el proceso sería mucho más sencillo si yo aceptaba mi papel como la viga maestra del nuevo siglo. Me explicaron que mi resistencia solo estaba agrietando las paredes de los pisos superiores y que, si no ocupaba mi lugar en el cimiento, el edificio colapsaría sobre sí mismo, triturando a los pocos vecinos que quedaban en una masa informe de escombros y carne. Me mostraron el fondo del nicho, donde la llave oxidada que yo aún apretaba en mi mano encajaba perfectamente en una cerradura grabada en el suelo de piedra. El director me susurró que yo no era una víctima, sino el elegido para mantener el equilibrio entre el mundo de Julian Vane y la realidad exterior que ya no podía ver.
El ritual exigía que yo entrara vivo en el cemento para que mi pulso se convirtiera en la frecuencia que mantuviera unidas las moléculas del bloque. Comprendí que todo mi camino, desde la primera muerte hasta este sótano, había sido diseñado para llevarme voluntariamente hacia mi propia petrificación, convirtiéndome en el alma esclava que sostendría el peso de 12 plantas de pecado por el resto de la eternidad. El director de la funeraria me tendió el cincel, invitándome a completar la última cifra de mi propia sentencia mientras el edificio soltaba un alarido de metal retorcido que sacudió el sótano. Comprendí en ese instante que el sistema no era indestructible. Julian Vane lo había diseñado con una debilidad crítica. El corazón de la máquina necesitaba un motor consciente, un guardián que aceptara el vínculo. Podía dejar que el bloque se derrumbara, matando a todos los que aún quedaban en sus camas, o podía introducir la llave oxidada en la cerradura del nicho y tomar el control del flujo de sangre y hormigón. Sin pensarlo más, giré la llave y sentí como una descarga de 1000 voltios de historia y agonía recorría mi espina dorsal, fundiendo mis nervios con el cableado de la estructura. El dolor fue una explosión de granito en mis venas, pero de repente, los susurros de la ventilación se transformaron en una sinfonía que yo podía dirigir. Vi al director y al conserje retroceder, sus rostros de pergamino llenándose de un miedo genuino al ver que yo no estaba entrando en el nicho para morir, sino para reclamar el edificio como mi propio cuerpo. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.